Capítulo 1. El sueño salvaje. Eva tenía 13 años y, como cualquier niña de su edad, soñaba con aventuras. Pero sus sueños no eran los típicos que tenían las demás chicas del pueblo. Mientras otras soñaban con grandes ciudades, lujos o estudios, Eva soñaba con la selva. Su fascinación por la naturaleza no era solo un capricho pasajero, era algo que llevaba muy adentro desde pequeña. A menudo escuchaba las historias que su abuelo le contaba sobre la vasta selva que bordeaba su pueblo, sobre los animales salvajes, las plantas exóticas y los misterios que ese lugar ocultaba. Pero para Eva, esas historias no eran solo cuentos, eran llamados. Vivía con su madre, Carmen, una mujer trabajadora que siempre había tratado de mantener a Eva enfocada en sus estudios y en la vida normal del pueblo. Carmen era protectora, y con razón. Sabía que la vida en la selva no era un juego y que las fantasías de su hija podían llevarla por un camino peligroso. Pero Eva no escuchaba. Día tras día, su deseo de escapar y ser libre en la naturaleza crecía más fuerte. Una tarde, después de la escuela, Eva se sentó con su madre en la pequeña cocina de su casa. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y el sonido del viento golpeaba las paredes de la casa, creando una atmósfera de calma, perfecta para lo que Eva estaba a punto de decir. «Mamá, quiero hablar contigo de algo importante», dijo Eva, con el corazón acelerado pero con la mirada firme. Carmen levantó la vista del plato que estaba lavando y la observó con curiosidad, pero también con una leve preocupación. Sabía que cuando su hija adoptaba ese tono de voz, algo serio estaba por venir. «Dime, hija, ¿qué pasa?», preguntó Carmen, mientras se secaba las manos con un paño. Eva tomó aire profundamente. No sabía cómo expresar lo que sentía sin parecer una loca soñadora, pero ya no podía guardárselo más. «Quiero vivir en la selva», soltó de golpe, mirando directamente a los ojos de su madre. Carmen se quedó inmóvil por un momento. La declaración era tan inesperada que no supo cómo reaccionar de inmediato. Pensó que había escuchado mal. «¿Qué has dicho?», preguntó, dejando el paño a un lado y acercándose a la mesa. «Lo que oíste, mamá. Quiero vivir en la selva. No por unos días, no por una aventura. Quiero mudarme allí, quiero formar mi vida en la naturaleza», insistió Eva, esta vez con más convicción. Carmen la miró incrédula. Era como si no pudiera entender lo que su hija le estaba diciendo. ¿Cómo podía querer algo tan peligroso, tan insensato? ¿Acaso no veía los riesgos, las dificultades, lo solitario que sería? «Eva, ¿estás loca? La selva no es un lugar para vivir. Está llena de peligros, animales salvajes, enfermedades. No es un sitio seguro para una niña, y menos para alguien que nunca ha salido de este pueblo», dijo Carmen, tratando de ser racional pero sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Eva bajó la mirada. Sabía que su madre no entendería. Nadie lo hacía. Pero ella no podía seguir viviendo en el pueblo, sintiéndose atrapada, sofocada por las expectativas de los demás. «Mamá, no entiendes. Aquí, me siento como en una jaula. La selva es libertad, es vida. Aquí, todo es rutinario, siempre igual. Siento que me estoy perdiendo algo mucho más grande, algo que me llama», dijo Eva, con una pasión que Carmen nunca había visto en su hija. Carmen suspiró, tratando de mantener la calma. Sabía que Eva era testaruda, pero esto ya era demasiado. «No puedes irte a vivir a la selva solo porque sientes que te llama, Eva. Eso es una fantasía. La realidad es mucho más dura. Aquí tienes una familia, una vida. Allá afuera estarías sola, sin nadie que te ayude», respondió Carmen, intentando apelar a la lógica. Eva negó con la cabeza. Para ella, la selva no era un lugar peligroso, sino un refugio. Era como si en su mente, la naturaleza la aceptara y la protegiera. «No estaré sola, mamá. La selva es como si me hablara. Sé que suena loco, pero lo siento. Los animales, las plantas, todo en ese lugar parece esperarme. No puedo explicarlo, pero lo sé», dijo Eva con una voz suave pero firme, mientras Carmen la miraba, incapaz de comprender del todo. El silencio se apoderó de la habitación. Carmen no sabía qué decir. Por un lado,
Quería gritarle a su hija, hacerla entrar en razón, pero por otro lado, veía la determinación en sus ojos. Una determinación que no había visto antes. Finalmente, Carmen habló, pero esta vez en un tono más suave, casi suplicante. Eva, por favor, no lo hagas. Es peligroso, y no quiero perderte. Eres mi hija. No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. Eva sintió el dolor de su madre, pero también sentía el peso de sus propios deseos. No podía quedarse, no podía ignorar lo que sentía. No me perderás, mamá. Solo necesito encontrarme a mí misma. Quizás, algún día, entiendas por qué tengo que hacerlo, dijo Eva, abrazando a su madre por última vez antes de retirarse a su habitación, dejando a Carmen con el corazón roto. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo y el viento soplaba suavemente, Eva comenzó a hacer sus planes. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida. La selva la llamaba, y ella estaba lista para responder. Al final de ese día, Eva miró por la ventana, observando el borde de la selva que se extendía más allá de su pueblo. Sabía que ese sería su futuro, y aunque no sabía exactamente lo que le esperaba, estaba dispuesta a enfrentarlo. El viaje hacia lo desconocido acababa de comenzar. Capítulo 2. El escape. La madrugada envolvía el pueblo en un manto de tranquilidad. Eva había esperado pacientemente hasta que todo el mundo estuviera dormido. Sabía que este era el único momento en que podría llevar a cabo su plan. Su corazón latía rápido mientras se movía en la oscuridad, empacando lo poco que necesitaba en una pequeña mochila. Un cuchillo, una cuerda, una manta ligera, y algo de comida que había conseguido reunir en secreto durante las últimas semanas. Desde que había confesado a su madre su deseo de vivir en la selva, la tensión entre ambas había crecido. Carmen había hecho todo lo posible para mantenerla ocupada, intentando distraerla con tareas, con charlas largas sobre la realidad de la vida y sobre las responsabilidades. Pero cuanto más trataba de retenerla, más crecía en Eva la urgencia de partir. Sabía que si no lo hacía ahora, quizás nunca tendría el coraje de seguir su sueño. Esa noche, mientras caminaba silenciosamente por la casa, pasó por la habitación de su madre y se detuvo unos segundos frente a la puerta entreabierta. Carmen dormía profundamente, pero en su rostro se notaba el cansancio de alguien que llevaba días preocupada. Eva sintió un nudo en el estómago al verla así. Quería despedirse, quería decirle que todo estaría bien, pero sabía que si la despertaba, no la dejaría ir. Lo siento, mamá. Un día entenderás, murmuró para sí misma mientras se alejaba sigilosamente y salía por la puerta trasera de la casa. El aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro al salir al jardín. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, iluminando su camino hacia la frontera de la selva que se alzaba majestuosa y oscura a la distancia. A lo lejos, podía escuchar los sonidos de la naturaleza: grillos, ranas, y el leve crujir de ramas bajo el peso de los animales nocturnos. Ese sonido, que para otros sería aterrador, para Eva era una invitación. A paso rápido pero silencioso, caminó por las calles desiertas del pueblo, pasando junto a casas de vecinos que nunca la entenderían. Al llegar al límite del bosque, donde la civilización se mezclaba con lo salvaje, se detuvo un momento. Los altos árboles parecían vigías gigantes, observándola desde las sombras. Eva sintió un ligero escalofrío, pero no era miedo. Era emoción. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Este es mi destino, murmuró para darse valor, y con un paso firme, entró en la selva. El aire dentro del bosque era diferente. Más denso, más cargado de vida. El suelo blando bajo sus pies, cubierto de hojas caídas y musgo, amortiguaba sus pasos mientras se adentraba cada vez más en el corazón de la naturaleza. Las ramas de los árboles se alzaban como un techo protector sobre su cabeza, dejando pasar solo algunos rayos de luna que creaban sombras danzantes a su alrededor. Eva había planeado su escape por meses, pero ahora, estando dentro de la selva, se daba cuenta de que no importaba cuánto se preparara, no estaba lista para lo que venía. Las primeras horas fueron emocionantes. Caminaba con determinación, imaginando el tipo de vida que construiría en este lugar.
una vida libre de reglas, de juicios, donde podría ser parte de algo más grande, algo natural. Pero conforme las horas avanzaban y la oscuridad se hacía más profunda, el cansancio empezó a golpearla. Cada sonido en la selva comenzaba a volverse más amenazante. El crujido de una rama, el aleteo de un pájaro nocturno, el siseo lejano de alguna serpiente. Eva intentó no prestar atención, pero su mente jugaba malas pasadas. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si realmente no podía sobrevivir aquí? Pero no podía detenerse ahora. Se había comprometido, y no habría vuelta atrás. Después de varias horas caminando, finalmente encontró un pequeño claro, lo suficientemente espacioso para hacer una pausa. Estaba agotada. Sus pies dolían, su estómago rugía de hambre, pero sobre todo, el miedo comenzaba a infiltrarse en su mente. Se sentó sobre una roca, sacando un trozo de pan de su mochila y comiéndolo en silencio. Mientras masticaba lentamente, miraba a su alrededor, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. «Aquí estoy», susurró para sí misma, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. De repente, un sonido fuerte rompió el silencio de la noche. Un gruñido bajo, profundo, que parecía salir de las sombras mismas. Eva se congeló. El ruido venía de algún lugar cercano, pero no podía ver de dónde. El instinto de supervivencia se activó de inmediato. Agarró su mochila, su cuchillo en mano, y trató de mantenerse lo más tranquila posible. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos buscaban en la oscuridad cualquier señal de movimiento. El gruñido se repitió, más fuerte esta vez, y luego escuchó un movimiento rápido entre los arbustos. Algo, o alguien, estaba observándola. Eva retrocedió lentamente, con el cuchillo alzado, sin apartar la vista del lugar de donde provenía el sonido. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, un par de ojos brillantes emergieron de entre los matorrales. Un jaguar. El imponente felino la miraba fijamente, evaluándola, decidiendo si era una amenaza o una presa. Eva no se movió, conteniendo la respiración. Sabía que correr no era una opción. Cualquier movimiento brusco podría desencadenar un ataque. «Tranquilo, tranquilo», susurró Eva, sin saber si le hablaba al animal o a sí misma. El jaguar la observó por un largo momento, y luego, lentamente, como si hubiera decidido que no valía la pena el esfuerzo, se giró y desapareció entre los arbustos. Eva se desplomó en el suelo, respirando profundamente, su cuerpo temblando de la adrenalina. Había sido una advertencia, una señal de que la selva no era un lugar amable. Pero Eva, lejos de sentirse intimidada, sintió que esa experiencia había sido una bienvenida. Había enfrentado uno de los mayores peligros de la naturaleza y había salido ilesa. Esto solo reforzaba su convicción de que pertenecía allí. «Sobreviví, y seguiré adelante», se dijo a sí misma, con una determinación renovada. Esa noche, Eva decidió acampar en el claro. Sabía que tendría que estar alerta, que la selva la pondría a prueba una y otra vez. Pero estaba lista. Su vida como parte de la naturaleza había comenzado, y no había vuelta atrás. Capítulo 3. La vida en la selva. El amanecer en la selva llegó con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Eva abrió los ojos lentamente, aún acurrucada bajo su manta improvisada. Sentía el frío del rocío matutino en su piel y el olor húmedo de la tierra bajo ella. Todo era nuevo, salvaje, pero también profundamente fascinante. Pasó unos minutos simplemente observando su entorno. Los rayos de sol apenas penetraban el denso follaje, creando haces de luz que parecían danzar entre las hojas. Podía escuchar el bullicio de la vida en todas direcciones. Monos aullando a lo lejos, insectos zumbando cerca de su rostro, el chapoteo de algún arroyo cercano que prometía agua fresca. Era el comienzo de su nueva vida, una vida que ella había elegido. Eva se levantó lentamente, sus músculos adoloridos por el esfuerzo del día anterior. Recordó con claridad el encuentro con el jaguar, y aunque el miedo todavía estaba presente, había una nueva sensación en ella. Respeto por la selva y todo lo que contenía. Sabía que no sería fácil, pero también estaba decidida a sobrevivir.
Lo primero en su mente era encontrar agua. Recordando el sonido del arroyo, comenzó a caminar hacia donde creía que lo había oído. Mientras avanzaba, recogía algunas frutas pequeñas que reconocía como comestibles. La selva era abundante, pero también peligrosa, y Eva lo sabía bien. Necesitaba ser cautelosa y no asumir que todo lo que encontraba era seguro. Finalmente, después de una caminata de unos minutos, llegó a un pequeño arroyo. El agua cristalina corría entre las rocas, y Eva se arrodilló, sintiendo el alivio inmediato del agua fría en sus manos. Bebió con avidez, dejando que el líquido calmara la sed que había ignorado durante la noche. Se lavó el rostro y los brazos, sintiendo como el agua la revitalizaba. Mientras estaba allí, dejó que su mente vagara hacia sus recuerdos del pueblo. Pensó en su madre, en cómo estaría reaccionando al encontrar su cama vacía. Imaginaba a Carmen desesperada, quizás llorando, buscando alguna señal de su paradero. Una punzada de culpa la atravesó, pero luego la apartó de su mente. No podía permitir que la nostalgia la debilitara. Había tomado una decisión, y debía ser fuerte. Tengo que concentrarme, se dijo a sí misma, recogiendo su mochila y continuando su camino. Las horas pasaban mientras Eva exploraba su nuevo entorno. Encontró un lugar que consideró perfecto para hacer su primer campamento formal. Un claro más amplio, protegido por rocas y con fácil acceso al arroyo. El suelo estaba cubierto de musgo suave, y el espacio era lo suficientemente abierto como para que pudiera ver los alrededores y estar alerta ante cualquier amenaza. Allí decidió que establecería su refugio. Con sus pocas herramientas y su determinación, comenzó a construir una pequeña choza con ramas, hojas grandes y la cuerda que había traído consigo. El trabajo era agotador, pero la mantenía ocupada y distraída de sus pensamientos. Para la tarde, ya había levantado una estructura simple pero funcional, lo suficiente para protegerla del sol y la lluvia. Estaba lejos de ser perfecta, pero era suya, y eso le daba un sentido de logro que nunca había experimentado antes. Cuando terminó, se sentó bajo su refugio improvisado, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. El silencio de la selva en esa hora del día era casi sagrado. Los sonidos de los animales diurnos empezaban a disminuir, y los nocturnos tomaban su lugar. Eva observaba cómo el ciclo de la naturaleza continuaba a su alrededor, indiferente a su presencia. Mientras comía las frutas que había recolectado, empezó a pensar en lo que vendría después. Sabía que no podía vivir solo de frutas y agua. Necesitaba aprender a cazar, a pescar, a identificar plantas más nutritivas. La supervivencia en la selva no era un juego, y su éxito dependía de lo rápido que pudiera adaptarse. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Eva reflexionó sobre su decisión. Aunque había dejado atrás la seguridad del pueblo, algo en su interior le decía que había tomado el camino correcto. Esta era la vida que siempre había querido, una vida en armonía con la naturaleza, lejos de las reglas y expectativas de los demás. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirse en paz, algo en el borde de su visión captó su atención. Una sombra se movía entre los árboles, apenas visible bajo la luz de la luna. Eva se incorporó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Otro jaguar? ¿O tal vez algo peor? Agarró su cuchillo, lista para defenderse, pero en lugar de un animal, lo que vio la dejó sin aliento. Frente a ella, de pie en la penumbra, estaba una figura humana, un hombre joven cubierto de pinturas y ropas hechas de fibras naturales y pieles de animales. Sus ojos brillaban con curiosidad y sorpresa al verla. Era evidente que no esperaba encontrar a nadie en esa parte de la selva, y mucho menos a una joven como Eva. ¿Quién eres?, preguntó Eva con cautela, aunque su voz temblaba ligeramente. El hombre no respondió de inmediato. La observó detenidamente, como si intentara descifrar si era real o solo una ilusión. Después de unos segundos, habló en un español roto, mezclado con palabras de una lengua indígena que Eva no reconocía del todo. «Tú no perteneces aquí», dijo él, dando un paso hacia adelante, pero sin parecer amenazante. Eva, aunque asustada, no retrocedió. Su instinto le decía que este hombre no era un peligro inmediato. De hecho,
Algo en su mirada le transmitía una calma extraña, como si entendiera lo que ella estaba buscando. «Estoy aquí porque quiero estar», respondió Eva, intentando sonar más segura de lo que realmente estaba. El hombre la miró por unos segundos más antes de asentir lentamente. Parecía comprender algo, aunque no lo expresó con palabras. «Soy Matías», dijo al fin, señalando su pecho. Luego, sin decir más, dio media vuelta y desapareció entre los árboles, dejando a Eva sola, confundida pero también intrigada. Esa noche, mientras trataba de dormir, Eva no podía dejar de pensar en Matías. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado hasta allí? Y, lo más importante, ¿por qué le había dicho que ella no pertenecía? Las preguntas la mantuvieron despierta, dándole vueltas en la cabeza. Sabía que su vida en la selva acababa de volverse mucho más complicada, y mucho más interesante. Capítulo 4. El misterio de Matías. El sol apenas había comenzado a elevarse sobre el horizonte cuando Eva despertó, con los ecos del encuentro con Matías aún frescos en su mente. El recuerdo de su mirada y sus palabras seguía rondando su cabeza. Había algo en ese hombre que la inquietaba, pero también la intrigaba. Era como si él supiera algo que ella no, como si fuera parte de la misma selva de una manera que Eva apenas empezaba a comprender. Ese día, decidió que no podía ignorar lo que había sucedido la noche anterior. Quería respuestas. ¿Quién era Matías? ¿Por qué estaba en la selva? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que alguien más estuviera viviendo allí sin que ella lo supiera? Si iba a sobrevivir en ese lugar, tenía que entender todo lo que la rodeaba, incluidas las personas que, al parecer, compartían su nuevo hogar. Eva caminó hacia el arroyo donde había visto a Matías por primera vez. A medida que se adentraba más en la selva, sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento en las hojas, le ponía la piel de gallina. Aunque había pasado varios días en la selva, aún no se acostumbraba del todo a la constante sensación de estar observada, como si la selva misma estuviera viva, vigilándola. Después de caminar durante horas, llegó a un pequeño claro. Allí, entre los árboles, encontró algo que no esperaba: un pequeño campamento. Las chozas estaban hechas de ramas y hojas, como si fueran parte del paisaje. Había herramientas rudimentarias esparcidas por el suelo, y un fuego aún humeante en el centro del campamento. Era evidente que alguien vivía allí. Su corazón latía con fuerza mientras daba un paso adelante, pero antes de poder acercarse más, una voz suave pero firme la detuvo. «Sabía que volverías», dijo Matías, emergiendo de entre las sombras de los árboles con una calma que hizo que Eva se estremeciera. Matías la observaba, con una leve sonrisa en el rostro, como si hubiera estado esperando este encuentro. Su piel estaba oscurecida por el sol, y su cuerpo parecía en sintonía con el entorno, como si fuera una extensión natural del lugar en el que vivía. «¿Quién eres realmente?», preguntó Eva, tratando de ocultar su nerviosismo. Matías la miró por un momento, como si estuviera considerando qué tanto debía decirle. «He vivido en esta selva casi toda mi vida», respondió al fin. «Mis padres vinieron aquí cuando yo era un niño, buscando alejarse del mundo exterior, de la civilización. Querían empezar de nuevo, vivir en paz con la naturaleza». Eva lo miraba con atención. Había algo en su voz que sonaba a verdad, pero también un aire de misterio, como si hubiera más detrás de esa historia. «¿Y tú?», preguntó él, observándola de cerca. «¿Por qué estás aquí? Nadie viene a la selva por casualidad». Eva tomó una respiración profunda antes de responder. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente sobre su decisión de abandonar todo. «No quería seguir viviendo en un lugar donde no encajo», dijo ella, con sinceridad. «Siempre he sentido que pertenecía a otro lugar, lejos de las reglas y expectativas de los demás. Aquí, en la selva, siento que puedo ser quien realmente soy». Matías la observó con intensidad, como si sus palabras resonaran en él de una manera profunda. «Es una razón válida», respondió, asintiendo. «Pero la selva no es un lugar fácil. No solo porque es peligrosa, sino porque te obliga a enfrentarte a ti misma. A veces, lo que encontramos en la naturaleza no es tan aterrador como lo que encontramos en nuestro interior.
Eva sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Matías tenía razón. Desde que había llegado a la selva, había pasado más tiempo sola con sus pensamientos que en cualquier otro momento de su vida. Había enfrentado miedos, dudas y anhelos que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, ¿qué haces aquí solo?, preguntó Eva, tratando de cambiar el tema. ¿Tus padres todavía están contigo? Matías desvió la mirada, y Eva notó un destello de tristeza en sus ojos. No. Mis padres murieron hace años, respondió él, con voz suave. Desde entonces, he estado solo. Aprendí a sobrevivir, a vivir de lo que la selva me ofrece. Pero, hay algo más aquí, algo que va más allá de la supervivencia. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eva, intrigada. Matías se acercó un poco más a ella, como si fuera a compartir un secreto. La selva tiene su propia magia, dijo en voz baja. No lo digo en un sentido literal, pero hay una energía aquí, una conexión entre todas las cosas. Las plantas, los animales, el viento, la tierra, todo está interconectado de una manera que no entendemos completamente. Mis padres solían hablar de ello, y con el tiempo, empecé a verlo por mí mismo. Eva lo escuchaba con atención. Había algo en sus palabras que le parecía familiar, como si de alguna manera siempre hubiera sabido que había algo especial en ese lugar, aunque no pudiera explicarlo. ¿Y crees que yo puedo sentir esa conexión?, preguntó, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Si estás aquí, es por una razón, respondió Matías. Todos los que llegan a la selva lo hacen porque están buscando algo. Tal vez ni siquiera lo sepan al principio, pero la selva tiene una manera de revelar lo que necesitamos ver. Eva no sabía qué pensar. Parte de ella quería rechazar la idea de que había algo más grande en juego, pero otra parte, más profunda, estaba dispuesta a creer. Había sentido esa conexión, esa presencia intangible desde el momento en que puso un pie en la selva. Tal vez Matías tenía razón. Tengo que seguir mi camino, dijo Matías de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Pero si realmente quieres entender lo que esta selva tiene para ofrecer, sigue observando. La naturaleza tiene sus propias respuestas, solo necesitas aprender a escuchar. Antes de que Eva pudiera responder, Matías desapareció de nuevo entre los árboles, dejándola sola en el campamento. Ella permaneció allí, inmóvil, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza. Capítulo 5. El llamado de la selva. El viento cálido que soplaba a través de la selva parecía más inquieto ese día. Eva sentía una tensión creciente en el aire mientras caminaba hacia el interior del bosque, en busca de respuestas. Desde la conversación con Matías, algo en su interior había cambiado. Ahora sabía que la selva guardaba secretos mucho más profundos de lo que ella jamás hubiera imaginado. Y esos secretos, de alguna manera, la llamaban. El canto de los pájaros se había silenciado, y los animales que normalmente rondaban por el área parecían haberse escondido. Eva sentía como si la selva estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que estaba por venir. Mientras avanzaba, notaba cambios sutiles en su entorno. Los árboles eran más densos, las sombras más largas y el aire más espeso. A cada paso, la vegetación se volvía más imponente, casi como si intentara bloquear su camino. Mientras caminaba, los recuerdos de su vida anterior regresaban en fragmentos borrosos. Recordaba los momentos de su infancia, cuando le decía a su madre que quería vivir en la selva, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Sin embargo, nunca había imaginado lo difícil que sería. La vida en la selva no era solo supervivencia física, era una prueba constante de su fortaleza mental y emocional. Pero ahora, después de conocer a Matías y escuchar sus palabras, comenzaba a comprender que la selva tenía un propósito para ella. Y ese propósito no solo la conectaba con la naturaleza, sino con algo más profundo, algo que aún no podía ver con claridad. De repente, un ruido entre los árboles interrumpió sus pensamientos. Eva se detuvo y miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido. A lo lejos, entre las sombras, creyó ver una figura moviéndose rápidamente. Su primer instinto fue seguirla, pero algo dentro de ella la detuvo.
Recordó las palabras de Matías: la naturaleza tiene sus propias respuestas, solo necesitas aprender a escuchar. Eva se quedó quieta, cerrando los ojos y respirando profundamente. El ritmo de la selva la envolvía, como un latido distante. Sintió el suelo bajo sus pies, el crujido de las hojas, el susurro del viento en su piel. Poco a poco, empezó a entender lo que Matías quería decir. La selva no era solo un lugar físico, era un ser vivo, una entidad con su propia conciencia. Y ella formaba parte de esa entidad. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura entre los árboles había desaparecido, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire ya no parecía tan pesado, y la sensación de que algo la observaba se desvaneció. Eva continuó caminando, pero ahora con una nueva comprensión de su entorno. No estaba sola, nunca lo había estado. La selva la había estado guiando desde el principio, esperando a que ella estuviera lista para ver lo que realmente tenía para ofrecer. Más adelante, el paisaje comenzó a abrirse, revelando un pequeño claro que Eva no había visto antes. En el centro del claro había una piedra grande, cubierta de musgo, y sobre ella descansaba algo que la dejó sin aliento. Era un objeto antiguo, hecho de madera y cuerdas tejidas. Parecía una especie de trampa o mecanismo, pero no era algo que perteneciera a este tiempo. Eva se acercó con cautela, sintiendo una extraña familiaridad con el objeto. Mientras examinaba la estructura, se dio cuenta de que la madera estaba tallada con símbolos que no reconocía. Algunos parecían ser simples marcas, pero otros eran más complejos, como si contaran una historia o un ritual. Eva sabía que lo que tenía frente a ella era importante, pero no sabía cómo descifrar su significado. De repente, un crujido a sus espaldas la hizo girar rápidamente. Allí estaba Matías, observándola desde el borde del claro. Su expresión era seria, casi solemne. «Lo has encontrado», dijo, con una voz que parecía eco de la selva misma. Eva lo miró, sin saber qué decir. ¿Qué era ese objeto? ¿Por qué estaba allí? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, Matías se acercó lentamente, con los ojos fijos en la estructura. «Este lugar es sagrado», continuó. «Pocos lo han visto, y menos aún han comprendido su significado. Lo que ves aquí es un vestigio de los antiguos habitantes de esta selva, los primeros que aprendieron a vivir en armonía con ella. Este objeto que ves no es solo una trampa o un mecanismo, es un símbolo de su conexión con la tierra, con el ciclo de la vida y la muerte». Eva frunció el ceño, confundida. ¿Cómo era posible que algo tan antiguo estuviera todavía aquí? Y más importante, ¿qué relación tenía con ella? «¿Por qué me lo estás mostrando?», preguntó finalmente, sin poder contener su curiosidad. Matías la miró directamente a los ojos, y en su mirada había algo más que simple conocimiento. Había una verdad que aún no había compartido. «Porque, al igual que ellos, tú también tienes una conexión con este lugar», respondió, su voz más suave ahora. «No es una coincidencia que hayas llegado aquí. La selva te ha estado llamando desde que eras una niña. Sabía que algún día vendrías, y cuando lo hicieras, sería porque estás destinada a entender su verdadero poder». Eva sintió un nudo en la garganta. Siempre había sentido esa conexión, pero nunca lo había entendido del todo. Ahora, frente a Matías y ese misterioso objeto, todo comenzaba a tener sentido. Pero también sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que iba a cambiar su vida para siempre. Matías extendió una mano hacia la estructura de madera, acariciando suavemente los símbolos tallados. Hay una historia en estos símbolos, una historia de supervivencia, sacrificio y renacimiento. Es la misma historia que tú estás viviendo ahora, Eva. La selva te está mostrando el camino, pero depende de ti decidir si estás lista para aceptarlo. Eva se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Había venido a la selva buscando una nueva vida, una nueva forma de ser. Pero lo que no había anticipado era que la selva también tenía un plan para ella. Capítulo 6. El espíritu de la selva. El crepúsculo comenzaba a envolver la selva en un manto de sombras largas y silenciosas. Eva, con el corazón latiendo rápidamente,
Se encontraba en el centro de aquel claro sagrado donde había descubierto el misterioso objeto de madera. A su lado, Matías permanecía en silencio, observando cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y morados, reflejando la calma antes de una tormenta inminente. Eva había pasado los últimos días en un estado de profunda introspección. Desde el descubrimiento de la estructura ancestral y las revelaciones de Matías sobre su conexión con la selva, sentía una tensión creciente en su interior. No se trataba solo de los misterios que envolvían el lugar, sino de la sensación de que su destino estaba entrelazado con el de la selva de una manera que aún no podía comprender por completo. Ahora, mientras el día moría y las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, Eva sabía que estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida. Matías, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. No entiendo qué es lo que debo hacer. Todo esto, este lugar, los símbolos, lo que me dijiste, es demasiado. ¿Cómo se supone que debo encontrar mi camino aquí? Matías, con su rostro iluminado por las últimas luces del día, la miró con una expresión llena de compasión. La selva siempre ha tenido sus propios modos de enseñar, respondió suavemente. A veces, no se trata de entender con la mente, sino de sentir con el corazón. La selva te ha elegido porque sabe que estás lista, aunque tú misma aún no lo creas. Eva frunció el ceño, sintiendo una mezcla de frustración y desesperación. Sabía que Matías tenía razón en cierto sentido, pero la incertidumbre la estaba devorando. Quería respuestas claras, una dirección, algo que le indicara cuál era su verdadero propósito allí. Sin embargo, todo lo que tenía eran preguntas y más preguntas. Mientras se sumía en sus pensamientos, un sonido bajo y profundo resonó en la distancia. Eva levantó la cabeza, alerta. Era un rugido, un sonido que no había escuchado antes. Los animales nocturnos normalmente hacían ruidos sutiles al caer la noche, pero esto era diferente. Matías también lo escuchó y su expresión se volvió seria. El jaguar, dijo, casi en un susurro. Es una señal. Eva lo miró con sorpresa. El jaguar era una criatura rara en esa parte de la selva, y aunque había oído historias sobre él, nunca lo había visto en persona. El rugido volvió a resonar, esta vez más cercano. Había algo en ese sonido que la hacía sentir inquieta, pero también extrañamente conectada. Debemos seguirlo, dijo Matías, con una determinación firme en su voz. El jaguar es el guardián de este lugar. Si ha decidido aparecer, es porque quiere mostrarnos algo. Eva dudó por un momento, pero sabía que no podía ignorar el llamado de la selva. Juntos, ella y Matías comenzaron a caminar hacia el sonido del rugido, adentrándose más y más en la oscuridad creciente de la selva. Las sombras de los árboles se alargaban a su alrededor, creando formas extrañas y casi fantasmales, pero Eva no sentía miedo. Había algo en el silencio de la selva que la hacía sentir en paz, como si estuviera a punto de descubrir una verdad que había estado buscando durante toda su vida. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a un claro que Eva no había visto antes. El aire estaba cargado de energía, y en el centro del claro, bajo la luz de la luna que ahora brillaba intensamente, estaba el jaguar. Su pelaje oscuro brillaba como el terciopelo, y sus ojos amarillos parecían ver más allá de la simple apariencia de las cosas. El animal los observaba con una mirada penetrante, como si los estuviera midiendo. Eva se quedó inmóvil, fascinada por la majestuosidad de la criatura. No era solo un animal, era algo más, algo sagrado. Matías dio un paso adelante, inclinando la cabeza en señal de respeto. El jaguar es el guardián de los secretos de la selva, explicó Matías, sin apartar los ojos del animal. Si ha decidido mostrarse, es porque tiene un mensaje para ti. El corazón de Eva latía con fuerza. El jaguar la miraba directamente, y por un momento, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Algo en su interior comenzó a moverse, una energía que no podía explicar. Entonces, sin previo aviso, el jaguar rugió una vez más, pero esta vez el sonido fue más profundo, más intenso. Era como si el rugido resonara en su propio cuerpo, despertando algo dormido en lo más profundo de su ser. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo?, preguntó Eva,
con la voz temblorosa. La selva te está hablando, Eva, respondió Matías. Debes escuchar. Eva cerró los ojos, tratando de concentrarse en el ritmo de su respiración y en el latido de su corazón. A medida que lo hacía, comenzó a sentir una conexión más fuerte con la tierra bajo sus pies, con los árboles que la rodeaban, con el aire que llenaba sus pulmones. Y entonces, como si se tratara de un susurro en el viento, una voz interior le habló. No temas. Eres parte de este lugar, al igual que nosotros. Tu destino está entrelazado con el nuestro. Eva abrió los ojos de golpe, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El jaguar la seguía observando, y en sus ojos, Eva vio algo que la conmovió profundamente. Una aceptación silenciosa, una bienvenida. En ese momento, supo que había sido elegida para algo más grande de lo que jamás había imaginado. Matías la observó en silencio, sabiendo que Eva acababa de dar el primer paso hacia su verdadero destino. La selva te ha aceptado, dijo con una sonrisa leve. Ahora es tu turno de aceptarla a ella, completamente. Eva asintió lentamente, sintiendo una paz interna que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, sabía con certeza quién era y a qué había venido. No era solo una mujer que había escapado de su antigua vida. Era parte de algo mucho más grande, algo que la conectaba con la tierra misma. Pero justo cuando comenzaba a aceptar su nuevo propósito, un ruido rompió la calma del claro. Pasos rápidos y fuertes. Eva y Matías se giraron al unísono, y lo que vieron les heló la sangre. Capítulo 7. La amenaza inminente. La atmósfera en el claro se tornó tensa y electrizante, como un hilo al borde de romperse. Eva y Matías se giraron bruscamente al escuchar los pasos que se acercaban. El sonido se intensificaba, resonando en la noche con una claridad inquietante. La luz de la luna iluminaba el rostro del jaguar, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en la dirección del ruido, como si también estuviera esperando una amenaza inminente. De repente, emergieron del denso follaje un grupo de hombres armados, sus rostros ocultos tras máscaras de tela. Con sus cuerpos fuertes y decididos, se movían con la seguridad de quienes habían estado en el bosque antes, pero esta vez, no estaban allí para admirar la belleza de la naturaleza. Llevaban herramientas de tala y lo que parecía ser equipo para construir un campamento. «Eva», gritó Matías, tomando un paso hacia ella. «Debemos salir de aquí». El corazón de Eva se detuvo por un instante. Esa era la misma amenaza que había acechado su hogar en el pueblo. Recordaba las historias que su madre le contaba sobre la llegada de forasteros que venían a arrasar con la selva en busca de recursos. Sin embargo, nunca pensó que la selva podría estar en peligro de esa manera. «¿Qué quieren aquí?», preguntó Eva, intentando mantener la calma mientras el miedo se apoderaba de ella. Uno de los hombres se adelantó, una figura imponente con una voz grave. «Buscamos madera, señorita. La selva tiene lo que necesitamos, y nosotros no somos los únicos. Todos quieren un pedazo de ella», dijo, mostrando una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. «Y tú, pequeña, deberías estar en casa en lugar de vagar por aquí». La indignación ardía dentro de Eva, pero en ese momento, sintió la conexión con la selva crecer aún más. Ella no podía permitir que estos hombres destruyeran su hogar, no cuando sabía que la selva era un ente vivo, una parte de ella misma. «No dejaré que hagan esto», respondió Eva con determinación, el temor en su pecho transformándose en valor. Matías la miró con admiración y, aunque sabía que estaban en desventaja numérica, se colocó junto a ella, decidido a proteger lo que habían encontrado. «La selva es sagrada», dijo, dirigiéndose a los hombres. «No pueden llevarse lo que no les pertenece». Los hombres se miraron entre ellos, un poco sorprendidos ante la respuesta de los jóvenes. Sin embargo, el hombre de la voz grave se rió, un sonido frío y sin corazón. «¿Sagrada? ¿Quién te crees? ¿Niña?», preguntó con desdén. «La selva es solo un recurso para aquellos que saben aprovecharla». Eva sintió como el jaguar se movía a su lado, como si compartiera su enojo. En ese momento, una idea brillante se le ocurrió. Sabía que la selva tenía secretos, que había fuerzas en el entorno que no podían ser ignoradas.
Si creen que la selva es solo un recurso, entonces no conocen su verdadero poder. Eva inhaló profundamente, sintiendo la energía vibrante que la rodeaba. Ustedes pueden talar los árboles, pero no pueden destruir su espíritu. El hombre la miró con confusión, pero Eva se dio cuenta de que no tenía miedo. En cambio, dejó que su voz resonara, clara y firme. La selva tiene guardianes, y hoy nos ha elegido a nosotros. No se quedará de brazos cruzados mientras intentan destruir su hogar. De repente, el jaguar emitió un rugido profundo y resonante que hizo vibrar el suelo. Los hombres se congelaron, sus ojos se abrieron de par en par, y el temor comenzó a desplazar la confianza que una vez tuvieron. Matías, viendo la reacción de los hombres, se unió a Eva. Dejen de lado su codicia. Escuchen a la selva, escuchen al jaguar. Ellos son los verdaderos guardianes de este lugar, dijo, su voz llena de fervor. El hombre de la voz grave parpadeó, su confianza desvaneciéndose lentamente ante la presencia del jaguar. No necesitamos un espectáculo, dijo, comenzando a retroceder, pero Eva lo interrumpió. No se trata de un espectáculo. Es una advertencia. Si continúan, no solo enfrentarán la ira de la selva, sino también la nuestra. La atmósfera se llenó de tensión. Los hombres se miraron entre ellos, incertidumbre en sus rostros. Eva sabía que esta era su oportunidad, la única oportunidad que tendrían para proteger su hogar. Regresen a donde pertenecen, dijo Eva con voz firme. Si no, se enfrentarán a las consecuencias. La selva se defenderá. Los hombres, incapaces de soportar el peso de la realidad que se les presentaba, comenzaron a retroceder lentamente, desechando sus herramientas. El hombre de la voz grave, sin embargo, se mantuvo firme, su orgullo herido. Esto no ha terminado, niña, gruñó, antes de ordenar a su grupo que se retirara. Volveremos, y cuando lo hagamos, no tendrán otra opción. Mientras los hombres se retiraban, Eva sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la selva no estaba a salvo, que la amenaza seguía presente. Pero había algo más en su interior. Una fuerza renovada, una determinación que no había sentido antes. Lo hemos logrado, Eva, dijo Matías, sonriendo a pesar de la tensión en el aire. La selva ha hablado y ha sido escuchada. Eva asintió, sintiendo el rugido del jaguar resonar en su pecho. Sabía que esto era solo el comienzo, que la lucha por proteger su hogar apenas comenzaba. Pero también sabía que no estaba sola. Había encontrado su lugar en la selva, y estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Capítulo 8. La unión de los guardianes. El día amaneció con un cielo despejado, pero la tensión aún flotaba en el aire como una sombra. Eva, Matías y el jaguar sabían que la amenaza de los hombres armados aún no había desaparecido. A pesar de haberlos ahuyentado temporalmente, sus palabras resonaban en la mente de Eva. Esto no ha terminado. Era un recordatorio de que la lucha por la selva y su hogar estaba lejos de concluir. Debemos reunir a la comunidad, dijo Matías, mientras observaban el denso follaje que se extendía ante ellos. Si queremos proteger la selva, necesitamos que todos estén de nuestro lado. Eva asintió, sintiendo la urgencia en sus palabras. Sabía que la selva era más que un hogar. Era un símbolo de resistencia, un ecosistema lleno de vida y misterio. Pero también era un lugar que muchos en el pueblo habían comenzado a ver como un recurso para aprovechar. Organicemos una reunión, propuso Eva, su voz llena de determinación. Necesitamos que la gente entienda lo que está en juego. Los dos amigos se dirigieron al pueblo, atravesando el camino que los llevó de vuelta a la vida que conocían. A medida que se acercaban, Eva sintió un nudo en el estómago. Se imaginó las reacciones de los habitantes al escuchar su historia. Sabía que no todos compartirían su visión. Pero también comprendía que algunos se preocuparían por la selva, y eso era suficiente para comenzar. Al llegar, comenzaron a hablar con amigos y conocidos, exponiendo su experiencia y la amenaza que enfrentaban. Algunas miradas eran de escepticismo, pero otros mostraron interés y apoyo. ¿De verdad hay hombres que quieren destruir la selva?, preguntó Clara, una amiga de Eva que siempre había amado la naturaleza.
No podemos dejar que eso suceda. Esa chispa de determinación se propagó entre el grupo, y en poco tiempo, se organizó una reunión en la plaza del pueblo. Eva, Matías y Clara se prepararon para presentar su historia. El día de la reunión llegó y la plaza se llenó de murmullos mientras los aldeanos se reunían. Eva observó las caras familiares, algunos escépticos, otros curiosos. Se sintió nerviosa, pero sabía que esta era su oportunidad de ser escuchada. Cuando subieron al escenario improvisado, Eva respiró profundamente y miró a su audiencia. Gracias por estar aquí, comenzó. Como muchos saben, he pasado años en la selva, y he aprendido a amarla. Pero ahora se enfrenta a una amenaza real, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Matías se unió a ella, explicando cómo habían encontrado a los hombres en el bosque y sus intenciones destructivas. La selva es nuestro hogar y la casa de innumerables criaturas. Sin ella, estaríamos destruyendo no solo un ecosistema, sino también nuestra identidad, agregó, su voz resonando con pasión. Los murmullos se intensificaron entre la multitud, y Eva sintió que la energía comenzaba a cambiar. Algunos comenzaron a asentir, mientras que otros hacían preguntas. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó un anciano del pueblo, sus ojos llenos de preocupación. Nunca había escuchado que la selva estuviera en peligro. Eva sonrió, alentada por el interés de su comunidad. Podemos organizarnos, proteger la selva y crear conciencia sobre su importancia. Juntos, somos más fuertes. La conversación fluyó, y en medio de la reunión, Eva y Matías comenzaron a notar cómo el apoyo se fortalecía. Más personas se unieron a su causa, dispuestas a escuchar y a actuar. Sin embargo, en medio de toda esta esperanza, un silencio repentino cayó sobre la plaza. Eva miró hacia el horizonte y vio un grupo de hombres acercándose. Eran los mismos que habían amenazado a la selva, pero esta vez no venían solos. Había más hombres, armados y con la mirada feroz. «No pueden estar aquí», gritó Matías, el pánico reflejado en su rostro. El grupo de hombres se acercó con la intención clara de intimidar a la comunidad. Eva sintió el miedo apoderarse de su corazón, pero se obligó a mantenerse firme. «Esta es nuestra casa», gritó, enfrentando a los hombres. «No los dejaremos destruir la selva». El líder del grupo, el mismo hombre de voz grave, se rió con desprecio. «¿Qué piensas hacer, niña? ¿Detenernos con palabras?». Eva miró a su alrededor y vio la determinación en los rostros de sus amigos y vecinos. «No estamos solos. La selva tiene su propio poder, y hoy nos unimos para protegerla». Con esas palabras, el jaguar emergió de entre las sombras del bosque, su presencia imponente causando un gran revuelo. La multitud, asombrada, sintió como el espíritu de la selva cobraba vida. Los hombres, sorprendidos y atemorizados, comenzaron a retroceder, mientras la comunidad se unía alrededor de Eva y Matías, formando una barrera de protección. «No permitiremos que destruyan nuestro hogar», gritó Clara, levantando un puño en señal de lucha. La tensión en el aire se intensificó, y Eva comprendió que este era el momento decisivo. Enfrentar a los hombres no solo era una lucha por la selva, sino una lucha por su identidad y la de su comunidad. «Si intentan llevarse la selva, tendrán que enfrentarse a todos nosotros», dijo Eva, su voz resonando con convicción. «No somos solo habitantes de este lugar, somos sus guardianes». Los hombres, viendo la unión de la comunidad, decidieron retirarse, sabiendo que no podían enfrentarse a un pueblo unido. La plaza estalló en vítores, mientras los aldeanos celebraban su victoria momentánea. Eva y Matías se abrazaron, sintiendo la fuerza de su amistad y la unión de su comunidad. «Hoy hemos ganado una batalla, pero la guerra por la selva apenas comienza», dijo Matías, mirando a su alrededor. «Debemos estar siempre alerta». Eva asintió, sintiendo el eco de sus palabras. «La selva necesita nuestra protección, y juntos, lucharemos por ella». La noche cayó, y la comunidad se reunió en un círculo, compartiendo historias y cantando canciones que celebraban su conexión con la selva. Eva miró al jaguar, que se había convertido en su aliado, sintiendo una gratitud profunda por la fuerza que le había dado.
El jaguar, con sus ojos brillantes, pareció entender, como si supiera que su unión había marcado el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de su hogar. La selva no solo era un lugar físico, sino un símbolo de identidad, resistencia y comunidad. Gancho para el final. La lucha por la selva y su preservación continuaría, pero Eva y su comunidad estaban decididos a mantenerse firmes. Juntos, habían formado un pacto, un lazo que los uniría en la defensa de su hogar y en la celebración de la vida que prosperaba en su interior. Queremos agradecerles profundamente por acompañarnos en esta increíble aventura de la niña de la selva y sus 4 hijos. A lo largo de estos 8 capítulos, hemos vivido momentos de valentía, amistad y la lucha por proteger nuestro hogar, todo a través de los ojos de Eva y su comunidad. Su historia nos recuerda la importancia de la unión y el amor por la naturaleza. Si disfrutaron de la historia tanto como nosotros disfrutamos contándola, no olviden suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo relatos emocionantes como este. También nos encantaría saber su opinión. ¿Qué parte les gustó más? ¿Qué les pareció el viaje de Eva y sus amigos? Los invitamos a dejar sus comentarios y a compartir esta historia con más amigos y familiares para que todos puedan disfrutar de la magia que nos ofrece la naturaleza y la fuerza de la comunidad. Gracias por ser parte de esta experiencia, y esperamos verlos pronto en otra emocionante historia. ¡Hasta luego!